Buenos días, hermanos. Un gusto saludarles en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile. Hoy me toca compartir. Quiero saludar a nuestros hermanos que también están conectados, a nuestro hermano José, nuestra hermana Giovanna, también a nuestro hermano David, a Roxana y a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, ¿cierto? También mandarle muchos saludos a nuestros pastores en las distintas iglesias Berea. Y hoy día vamos a dejar un poquito el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya seguimos la próxima semana, ya nuestra hermana Gisela terminará con el capítulo 3 y hoy seguiremos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos poniendo fundamento a nuestras vidas, hermanos. Y hoy tocaré un tema que es bien delicado, hermano. Un tema que es serio, que es importante saberlo. Hoy día vamos a hablar acerca de la maldad. El título se llama Del corazón sale la maldad. Y me gustaría que fueran a sus Biblias y especialmente quiero que los niños escuchen esta predicación, este estudio, este sermón. ¿Ya? Mateo 15, 10 al 20. Vámonos a Mateo 15. Mateo 15. 10 al 20. ¿Lo tienen? A ver. Ya. Dice así la palabra del Señor. Y llamando así a la multitud les dijo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Vamos a hacer una pequeñita oración para poner delante de Dios esta hermosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por este día hermoso que nos das. Gracias por la oportunidad de poder volver a reunirnos, Señor, como iglesia, como familia de la fe. Te pido, Señor, especialmente que a través de esta enseñanza, de esta palabra, tú nos puedas hablar. Y te pido humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de esta palabra y podamos honrarte a través de ella. Llévate tú toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya, hermanos, pueden sentarse, pónganse cómodos, hermanos, porque vamos a sacar algunas enseñanzas respecto a estas palabras de nuestro Señor. Sabemos, hermanos, que en muchas iglesias
¿cierto? Y en ciertas religiones, y también ciertos cristianos, pareciera, hermano, que Dios, o pareciera que para ellos Dios es solo amor. Lo único de lo que saben y de lo único que hablan es que Dios es amor. ¿Ah? Pero no saben o se olvidan que también Dios es un Dios de justicia. También Dios es un Dios de santidad, es un Dios de pureza, ¿cierto? Y no saben o no quieren simplemente aceptar que Dios ha prometido que no dará por inocente al culpable. Esto usted lo puede encontrar en Éxodo 34:7, donde ahí el Señor habla que de ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado. Y eso yo quiero que hoy quede claro en este estudio, hermano. Por supuesto que en este pasaje Dios, hermano, nos revela su carácter y nos muestra su gran misericordia y su perdón, pero también deja claro que también Dios nos mostrará su justicia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios saca al pueblo de Egipto, ¿cierto?, por medio de Moisés, y Dios conduce al pueblo a través del desierto, ¿cierto?, sobre una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, ¿cierto? Ustedes conocen esa historia, que fue real, no es cuento. Hermano, esto nos enseña que Dios siempre ha querido guiar al ser humano. Él siempre ha querido guiar a su pueblo hacia la bendición. Dios siempre ha querido tener comunión con aquellos que le buscan. Y, sin embargo, nosotros sabemos que el ser humano, hermano, siempre quiere dirigir su vida. No quiere ser dirigido por Dios. Al ser humano le gusta y es terco en siempre dirigir él su propia vida. Al ser humano le cuesta recibir consejos. Le cuesta reconocer cuando uno se equivoca, hermano. Al ser humano le cuesta obedecer. Es más, al ser humano le gusta mandar. Le gusta dirigir, controlar. A veces hay personas que les gusta controlar la vida de los demás, pero no les gusta que Dios los corrija. Son buenos para corregir a otros, para dirigir a otros. Pero cuando Dios viene y quiere hacer eso contigo, ahí como que no nos gusta mucho, hermano. Y por eso que siempre el ser humano, a pesar de los consejos, todo, el ser humano a veces no los recibe. El ser humano le gusta dar consejos, pero no le gusta recibir consejos de parte de Dios. Y por eso que le va como le va. Por eso la humanidad está como está. Otros no quieren saber nada de la palabra del Señor. No les interesa. A otros les causará rechazo. Y otros se cansarán, hermano. El objetivo, hermano, de este mensaje es que nosotros mismos, hermano, a través de estas palabras del Señor Jesucristo, podamos vernos como Dios nos ve.
y no como nosotros nos vemos, hermano. Lo importante hoy en día es que podamos comprender cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Ah? Y darnos cuenta que no somos tan buenas personas como nosotros creemos que lo somos. Hay muchos que se creen buenas personas, pero la verdad, hermano, es que no es así. E incluso me atrevo a decir, hermano, que ni siquiera teniendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón y haberlo recibido a Él, y ni siquiera teniendo, hermano, el Espíritu Santo de Dios, somos tan buenas personas, hermano. Parece una herejía, ¿cierto? Parece como que, ¿qué está hablando este? Pero la verdad, hermano, es que la palabra de Dios nos habla que esa es la condición del ser humano. A veces hablamos de otras personas y pucha que nos gusta a veces hablar de otras personas, pero poco hablamos de nosotros mismos, hermano. ¿Ah? Nos gusta hablar de otros y sacar lo peor del otro, pero cuando nos vemos a nosotros mismos, pucha que nos cuesta, hermano. Yo no soy como aquel. No, yo no soy como ese. Y caemos en esa conducta, como esa conducta de aquel fariseo. ¿Se acuerdan ustedes? Ese fariseo que oraba en el templo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parábola? Vámonos a Lucas 18. Quiero que busque ahí Lucas 18, 9 al 14. Un poquito más adelante de Mateo. Mateo, Marco, Lucas. Mire lo que dice. ¿Ah? Vamos a ir sacando harta enseñanza, hermano, de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 18, 9 al 14. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? 9 al 14. Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjese, oraba consigo mismo. Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, dice, será enaltecido, hermano. Qué tremenda enseñanza de nuestro Señor, hermano. A veces nos ufamos, hermano. Nos jactamos y nos vanagloriamos y nos confiamos en nosotros mismos de sentirnos tan justos, tan buenos, hermanos. Somos tan buenas personas, hermano, que a veces tendemos a menospreciar al resto. Tendemos a menospreciar, hermano, a la gente que no tiene a Dios. Cuando nosotros, hermano, antes estábamos perdidos, hermano. ¿Qué hubiera sido si no hubiera llegado Cristo a nuestras vidas, hermano?
Pero nos olvidamos a veces de donde Dios nos sacó. Muchos cristianos, hermano, hoy en día oran así en las iglesias, hermano. Tal vez en diferentes contextos, pero hay muchas oraciones, hermano, que son verdaderas oraciones fariseas, como esta. Es que yo soy cristiano. Es que yo no soy como el resto. Yo no hago lo que hacen otros. Yo voy a la iglesia. Yo tengo una Biblia. Muchos cristianos caen en esto, hermano. Desprecian al resto. Se sienten muy buenas personas, hermano. Muchos expresan oraciones consigo mismos, enalteciéndose ellos mismos, como este fariseo, que se sentía superior al publicano, se sentía especial, y despreciaba al publicano. Yo no soy como esos mundanos, como esos pecadores que están revolcados en la suciedad. Tendemos a veces, hermano, a mirar así a las personas. Pero yo les quiero decir en esta mañana, hermano, que a veces, si pudieran las personas ver lo que hacemos o lo que pensamos íntimamente, otra cosa sería, hermanos, ¿cierto? El problema es que lo que pasa es que no nos ven, pero sí hay alguien que nos ve, y ese es Dios, hermano. Él sí conoce nuestra intimidad, hermano. Él sí conoce lo que muchas veces pensamos y hacemos, hermano. Por eso, hermano, que el propósito de esta palabra, hermano, es que podamos ver la maldad que anida también en nuestros corazones, hermano. ¿Y saben para qué? Para tener la necesidad imperante de siempre acudir a Dios, hermano. Siempre. De nunca perder la humildad, hermano. De nunca caer en ese orgullo religioso. De sentirme distinto al resto. La maldad, hermano, está anidada en el corazón de todos los seres humanos. Y aún, hermano, incluso en los cristianos. Por eso que el versículo 19 del texto base que leímos lo dice. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Jesús claramente lo expresa, hermano. Que del corazón del hombre sale la maldad. Y no de las circunstancias. No es un problema externo. No es un problema de la sociedad. No es un problema de leyes, hermano. Es un problema que está ¿dónde? En el corazón de las personas, hermano. Miren, yo les voy a dar un ejemplo que es bien interesante. No quiero que con este ejemplo me digan que soy político. ¿Ah? ¿Cierto? Pero ustedes conocen a Marx, ¿cierto? Uno de los padres del comunismo. Bueno, Marx quiso cambiar con su filosofía, con sus doctrinas e ideologías, quiso cambiar al hombre, pero a través de la sociedad. Y por supuesto que el comunismo, que es diabólico, hermano, llevó a este pensador y a muchos más a la muerte a más de 100 millones de vidas humanas. El comunismo le costó a la humanidad 100 millones de vidas humanas. Inocentes, niños, abuelos, familias destruidas por el comunismo, hermano. 100 millones de muertos le costó a la humanidad estas ideologías comunistas. Y esto no lo hablan los comunistas,
No lo hablan los socialistas que simpatizan con el comunismo. Pero el daño que han hecho, hermano, es grande a la humanidad. Y lo siguen haciendo. Pero aún así, el problema, hermano, no radica en lo externo, sino en el corazón de las personas. Y esto nos habla que da igual que cambiemos las circunstancias, hermano, o que cambiemos el entorno de nuestra sociedad, porque el problema está en el corazón del hombre. Es como que si Dios, miren, hermano, es como que si Dios te volviera a poner en el paraíso. Imagínate tú, que Dios pone a la humanidad de nuevo en el paraíso. El hombre volvería de nuevo, hermano, a destruir esa creación. Volvería el paraíso a convertirlo en lo que hoy en día estamos viviendo en el mundo, hermano. Un mundo lleno de maldad y perversión, hermano. Porque el problema no radica en las cosas externas, hermano, sino en el corazón del hombre. Ahora, ¿qué es la maldad? Bueno, en el diccionario la maldad es la cualidad de ser malo. Es la inclinación o voluntad deliberada de provocar daño a otros de forma injustificada. La maldad es carecer de bondad, es ser dañino con tu prójimo. O sea, una persona que tiene maldad le gusta dañar al resto. Y eso es lo que hay en el corazón del hombre, hermano. La Biblia dice que es la consecuencia del pecado y de nuestro alejamiento del Creador, hermano. Es nuestra rebeldía hacia la voluntad de Dios y hacia sus mandamientos, hermano. Y esa fuerza, hermano, esa fuerza de la maldad es la que se revela y se opone contra la voluntad de quien nos creó, hermano. La maldad, hermano, se opone a todo lo que es bueno, justo, de buen nombre, a todo lo honorable, a todo lo que es virtuoso en el bien. Todo eso se opone, hermano, y todo eso sale ¿de dónde? Del corazón del hombre. Y todos estos valores, hermano, hoy en día son menospreciados por el ser humano. ¿Por qué? Porque muchos también tienen un buen concepto de sí mismos. Algunos incluso demasiado altos. ¿Y saben cómo se ve esto, hermano? Porque el mismo hombre ha desarrollado religiones falsas. Religiones para tranquilizar su propia conciencia. Los adventistas no creen en un Dios condenador. No creen en el infierno. Sí, en las profecías de Ellen G. White, ¿cierto? Que no tienen nada que ver con la Escritura, pero no creen en un Dios que va a aplicar justicia. Los testigos de Jehová, lo mismo, hermano, lo mismo. No creen en el infierno, solo creen en un Dios de amor. Es imposible que Dios condene, es imposible que Dios castigue. El hombre se ha formado. ¿Religiones para qué? Para justificar, hermano, su maldad. Los católicos creen en el purgatorio y rezan para que el muerto vaya subiendo hasta salir de ese lugar, hermano. Algo totalmente falso y que jamás Cristo lo habló, hermano. Otros dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿cierto? Filosofías que justifican todo tipo de maldad. Lo que puede ser malo para mí, puede ser bueno para ti, ¿cierto? Un pensamiento, hermano, tan relativo para justificar, hermano, cualquier maldad o pecado. ¿Qué nos dice la historia de la humanidad? ¿Qué nos muestra según la Biblia? Y esto es importante, hermano.
Por ejemplo, en el comienzo de la creación, ya en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya en los primeros capítulos del Génesis, hermano, en el comienzo de la historia del ser humano, ya se dice que los designios de los hombres y los deseos de los hombres, o sea, los pensamientos y lo más profundo del ser humano, hermano, se habían ya corrompido. Ya maquinaban maldad, hermano, constantemente. Por eso que dice que los pensamientos de ellos eran de continuo solamente en el mal. ¿Y saben lo que pasó, hermano? Que por causa de esa maldad, Dios tuvo que juzgar a la humanidad. Y toda la humanidad, hermano, si usted lo mira más adelante, pereció en agua, menos una familia. Y esa familia fue Noé, quien halló gracia y misericordia ante los ojos de Dios. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ya en esa generación, hermano, la maldad estaba desbordada, hermano. Pensando en este pasaje, nos debemos hacer una pregunta. ¿Serían esos pecados de aquella humanidad o de aquella generación peores que los nuestros? ¿No será que ahora está peor que en ese tiempo, hermano? Hermano, no olvidemos que nosotros somos descendientes de aquella generación que murieron en el diluvio y de los que se salvaron. Otro ejemplo de maldad, Sodoma y Gomorra. Dos ciudades, hermano, que fueron destruidas. ¿Por qué, hermano? Por acumular múltiples pecados, hermano, de inmoralidad sexual, hermano, de un nivel horroroso. Gente, hermano, arrogante, indiferente a las necesidades y a los pobres. Gente fría, sin respeto al prójimo, sin temor de Dios. Depravaciones, pero ya, yo creo que extremas de maldad. ¿Y qué pasó? Desbordó, hermano, la paciencia divina. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Destruyó esa ciudad, hermano. Y aún así, antes de hacerlo, Dios les dio la oportunidad de que cambiaran. ¿Ah? Porque Dios, ahí habrán intervino si habían justos. Y si hubieran habido, aunque sea 10 o 5, Dios no hubiera destruido esa ciudad, pero no había ninguno, hermano. Siempre, hermano, la maldad y el pecado ha estado ahí en el corazón del hombre, hermano. Y Dios ha tenido que intervenir. Cristo lo dejó escrito con sus propias palabras. Mire lo que dice Mateo 7, 17 al 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Se dan cuenta? Hermanos, no estamos tan lejos de la maldad de aquellas generaciones. Incluso me atrevo a decir que hoy la estamos superando, hermano. Hoy en día el aborto, el tráfico de órganos, la homosexualidad, hermano, con las ideologías del LGTBIQ+, la corrupción política, la pornografía, ya está llegando, hermano, a niveles nunca antes vistos.
Lo que están haciendo con nuestros niños, hermanos, adoctrinándolos, hermanos, para el homosexualismo y para que los niños tengan problemas después de identidad y no sepan si son niños o hombres. Hermanos, ya la maldad, hermano, y el pecado está tomando niveles ya que va a llegar un momento en que Dios va a intervenir, hermano. En la iglesia, pastores corruptos, falsos, no solo hablando mentira y un falso evangelio para sacarle el dinero a la gente. Ahí les voy a dar un ejemplo. Ustedes ubican a un pastor que se llama Dante Gebel, famoso, tiene una tremenda iglesia en Estados Unidos, donde va, llena auditorio, pero es un pastor corrupto. Porque cuando le preguntaron si estaba a favor o en contra del aborto, o de los matrimonios igualitarios, o de los matrimonios gay, él dijo que le daba lo mismo, que él no estaba ni en contra ni a favor, que había que mirar con visión y con apertura las cosas, hermano. Pastores que realmente, hermano, dicen hablar en el nombre de Dios, pero no vienen de parte de Dios, hermano. No son de Dios, hermano. ¿Qué quiero que comprendamos con estos ejemplos, hermano? Que la maldad puede hacerte insensible al pecado, al mal. Y después puedes terminar mirando y dándote lo mismo ante las cosas malas. Terminarás haciendo vista gorda, como muchos lo hacen hoy en día, hermano. Y eso implica que te empezarás a llenar de egoísmo, te volverás frío, nada te hará reaccionar ante el mal. Y esto, hermano, es peligroso, porque te volverás insensible al dolor, te volverás insensible al sufrimiento, a la maldad. Y hasta que no llegue el mal a tu vida y sea tarde, ahí recién vas a reaccionar, hermano. Cuidémonos del mal, cuidémonos, hermano, de todo lo que está pasando en el mundo. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo tanta maldad, y la maldad se ha multiplicado y se ha normalizado. Hoy estamos viviendo, hermano, en un tiempo malo. Estamos viviendo en una generación mala y perversa, como decía el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? En Hechos. ¿Qué decía él? Sálvense de esta generación perversa y mala. Hoy en día estamos en una generación perversa y mala. Mateo 24, vámonos a Mateo 24. Ahí mismo. Un poquito más atrás, volvamos al libro de Mateo. 35 al 39. Mire lo que dice. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, dice, a todos, hermano. Exactamente como ocurrió en el tiempo de Noé, así también, hermano, Dios intervendrá con la venida de su Hijo Jesucristo y con la maldad. Es fácil, hermano, culpar a Dios, pero ¿saben qué? Dios no creó el mal. La maldad surgió en el corazón de un ser que Él creó perfecto y lo transmitió también al corazón del hombre, hermano. Y ese ser fue Satanás. ¿Y saben por qué? Porque Dios le dio la voluntad al hombre también de escoger y de elegir
servir a Dios, de escoger el bien y el mal. Pero ¿saben qué, hermano? Hay esperanza. Se puede contrarrestar la maldad y dejar, hermano, de ser malos. Mire, ya casi estamos terminando, hermanos. Vámonos a Efesios 2, 1 al 10. Busque Efesios 2, 1 al 10. Se lo voy a leer. Mire lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay posibilidades de no seguir siendo malos, hermano, porque Dios nos creó para vivir en buenas obras, hermano, y no andar en este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, hermano, que opera en los hijos de desobediencia, hermano. Y otra cosa importante, y ya con esto estamos terminando, es que Jesús viene y viene por su iglesia, hermano. El fin del siglo, el fin de este mundo, hermano, se acerca. Y saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos, hermano. ¿Y por qué pasará esto? Porque el mal será castigado y reprendido. Porque la palabra de Dios fue escrita justamente para reprender y castigar el mal. Mire lo que dice Mateo 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muchos hermanos no creen en esto. Otros se ríen, a otros no les importa. Pero que se acerca el día del Señor, hermano, se acerca. Que se acerca el juicio y el castigo, hermano, por la maldad, se acerca, hermana. Ya no va a ser por agua, ya no va a ser por un diluvio, ya no será como en Sodoma y Gomorra, ya no será como en Egipto. Lo será, hermano, por fuego. Me gustaría leer 2 de Pedro 3, del 1 al 15. Vámonos a 2 de Pedro 3. Mire lo que dice, hermano. Y esto para que vaya tomando usted conciencia de lo que se viene. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas,
y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hermano, tenemos la oportunidad, hermano, de librarnos de todo esto. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a Dios y apartémonos del mal. Eso sale en Proverbios 3:7. El camino de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma, hermano. Y voy a terminar con Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, hermano. Aquí tiene usted la llavecita. Aquí usted tiene la respuesta para vencer la maldad, para poder llegar a ser una buena persona, un buen creyente, un buen hijo de Dios. Resistamos el mal. No seamos vencidos por el mal. Batallemos contra el mal, hermano, porque aún estamos en este mundo y el mal siempre va a estar presente en nuestras vidas. La clave es esta: vencer con el bien el mal. Así tu corazón podrá después empezar a limpiarse y podrán empezar a salir cosas buenas de tu corazón. Así que vencer con el bien el mal es actuar conforme al corazón de Dios. Es ser guiado por el Espíritu Santo, por medio de Cristo también, y por la fe, por supuesto. Él nos dará la fuerza, hermano. Él nos guiará contra el mal. Hermano, el hombre no puede ser bueno en sí mismo. Grábese bien eso. Por más que el hombre se esfuerce, no puede ser bueno en sí mismo. Necesita a Dios. Necesita ser regenerado por medio de Jesucristo, de su gracia. Así que Dios nos ayude, hermano, a comprender que los pensamientos, las cosas malas, nacen del corazón del hombre, hermano. Y es ahí donde debemos permitirle a Dios que haga una transformación en nuestra vida y podamos convertirnos de corazón, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, te damos las gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a poder caminar, Dios mío, en buenos pensamientos. Señor, ayúdanos, Señor, a combatir el mal con el bien, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado esta palabra, Señor, para poder comprender la maldad, para poder comprender, Señor, por qué el ser humano está así, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios mío, por estas enseñanzas hermosas que nos has dejado. Llévate tú toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Y ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a ser cada día mejores creyentes, a andar en tu voluntad, Señor, y conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.